Bien. Vale. No, a ver, con sinceridad, ¿no hay nadie que se haya visto el manual? Vale, de la unidad 4 a nadie. Entonces voy a empezar despacito porque no saben todavía de qué va este tema. Me voy a saltar la primera parte de lo que es la termodinámica. Eso se lo leen, eso es teórico, ¿vale? No quiero ir tan despacio. Vale, ¿saben la diferencia entre evaporarse y condensarse? Cualquier fluido, en este caso refrigerante, vamos a empezar a hablar. Creo que la diferencia es conocida por todos, ¿no? Más o menos. Eso no hace falta mucho que lo explique, ¿no? Se lo leen de todas formas. ¿Qué es la evaporación? ¿Qué es la condensación? Vale, esto ya lo vimos. Las leyes de la termodinámica. Ya hemos empezado a trabajar nosotros con lo que es la entalpía. ¿Se acuerdan qué era la entalpía? ¿Cómo la definirían con sus propias palabras? No la quiero de nivel técnico, sino ¿a qué asocian la entalpía? A la energía. La entalpía es la energía que lleva cualquier fluido, por ejemplo, aire, agua, refrigerantes. Eso, ahí hablaremos de entalpía, ¿vale? Pues bueno, las leyes de la termodinámica nos relacionan los conceptos de energía interna, calor, trabajo, y muchas veces vamos a ver que ese trabajo lo vamos a relacionar es con la entalpía, ¿vale? Entonces, es importante que se lea bien el manual y que entiendan qué es la energía interna, qué es el calor, qué es el trabajo y qué es la entalpía, ¿vale? Energía interna es la energía propia de las moléculas. Cualquier cuerpo que esté en movimiento genera una energía justamente por tener movimiento. Entonces, si hablamos a nivel atómico, por estar los electrones en movimiento, generan electricidad, generan energía. Pues esa energía es la energía interna de cualquier fluido en este caso, ¿vale? Vale. Vamos a hablar ahora de lo que son las transformaciones cuando hablamos de la termodinámica, ¿vale? Esto sí es más o menos importante que lo tengan clarito, ¿vale? Es la base con lo que vamos a empezar ahora después. Una transformación isócora. ¿Qué son este tipo de transformaciones? Son aquellas que tienen lugar a volumen constante. Por ejemplo, tengo un fluido como un gas. Yo tengo una botella y aumentando simplemente la presión exterior consigo cambiar el volumen del gas. Mientras más presión, perdón, lo que quiero es volumen. Como el volumen no va a cambiar, mientras más presión, ¿qué es lo que va a pasar? Habrá mayor temperatura, ¿vale? Es una transformación a volumen constante. Las isóbaras. Isóbaras son las que tienen lugar a presión constante. La presión no cambia, lo que pasa es que el fluido o se expande o se contrae, ¿vale? Isotermas son las que tienen lugar a temperatura constante. Y adiabáticas son aquellas que no intercambian calor con el entorno. Por ejemplo, una transformación adiabática es la que tendría lugar en el interior de un termo. Yo tengo un termo, se supone que si es un buen termo, no transmitiría calor al exterior, ¿verdad? Si es termo, mantendría el fluido dentro perfectamente. A la temperatura, por ejemplo, si he metido agua caliente. Pues ese proceso, si dentro yo empezara ahora a jugar con o cambiando la presión o cambiando la temperatura dentro de, presión o volumen dentro del termo, tendría lugar un proceso adiabático, porque el calor no saldría dentro, se invertiría totalmente en el proceso que tuviera lugar dentro del termo, ¿vale? En ese cambio de presión, en ese cambio de volumen, que como vemos aquí, si yo bajo la presión, el volumen irá aumentando. El fluido está menos comprimido, se tenderá a expandir. ¿De acuerdo? Es la forma de leer estas gráficas. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Y siempre el calor es cero. El calor transmitido con el exterior siempre va a ser cero en una adiabática, justamente por eso, porque no transmiten calor al exterior. Entonces, incremento de calor, aquí si quisiera ser un poquito técnica,
tendría que ser incremento de calor con el exterior 0. Vale. Esto es teórico, se supone que yo se los tendría que explicar, las relaciones entre calores específicos a presión constante y a volumen constante. Literalmente es, para mi gusto, demasiado teórico, no se suele utilizar, entonces yo se los pongo, es información y se los puedo preguntar en teoría, pero no lo veo necesario ahora, ¿vale? Vale. ¿Qué es un líquido superenfriado y un líquido saturado? Vale, esto se lo voy a explicar mejor. ¿A quién iba? Se lo voy a explicar mejor aquí en esta gráfica. Esta es una gráfica de presión frente a volumen. En esta gráfica representaremos cualquier fluido refrigerante. Las curvas cambiarán en función de qué refrigerante sea el que vaya yo representando, ¿vale? Tendremos así, ahora lo veremos, multitud de cantidad de curvas. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber de estas curvas? Las diferentes regiones que tenemos. La más clara es la del interior de la curva, que estamos hablando de la zona de líquido o vapor saturado. ¿Vale? ¿Qué quiere decir saturado? Que estamos justamente en un proceso en el que no cambia, no está ni en estado líquido ni en estado vapor, sino está en el punto en el que estamos teniendo lugar el cambio de fase. Estamos empezando a pasar o a estado líquido o a estado vapor. ¿Vale? Y entonces, ¿qué puntos hay dentro de la línea de saturación en la que tenemos los dos compuestos, el líquido y el vapor? Pues el punto quizás más señalable son estos dos, que es la zona de líquido saturado, cuando corto la campana, ese sería el punto en el que solo tengo líquido, ahí todavía no tengo vapor. A partir de ese punto empieza a aparecer el vapor, tengo líquido y vapor, hasta que llego a la zona en la que ya el líquido se ha transformado totalmente en vapor. Y entonces tengo solamente vapor saturado. ¿Entendido estos dos puntos? Bien. ¿Qué otras zonas tenemos aquí importantes? Ya sabemos lo que hay dentro de la campana, la zona de saturación. A la izquierda de la campana tenemos la zona de líquido subenfriado. ¿Qué quiere decir que es líquido subenfriado? Que está a una temperatura inferior de la de saturación, ¿vale? Que su temperatura ya es líquido, es agua que está fluyendo, pero que no está a la temperatura justo de saturación, ¿vale? Y zona de vapor recalentado o sobrecalentado. ¿Qué zona sería esta? Pues al revés, la zona en la que yo tengo una temperatura mayor que la temperatura de saturación y por lo tanto tengo el fluido en estado vapor, ¿vale? Entonces, conceptos nuevos que se tienen que ir aprendiendo y teniendo claros. Líquido subenfriado, vapor sobrecalentado y líquido o vapor saturado. Verán que con ese nombre encuentran las dos cosas. ¿Bien hasta aquí? Sé que son conceptos, sé que yo suelo tender a ir rapidito, pero váyanse mirando el manual, yo creo que más o menos está explicado todo. Este punto de aquí arriba lo llamamos punto crítico. Sería el punto en donde no tenemos, como quien dice, a esta presión y volumen, tendríamos el estado en el que justo estamos confluyendo los cuatro estados, si se fijan. Vale, aquí tendríamos, no hay mucha diferencia, líquido subenfriado, saturado, vapor recalentado, pues por eso se le llama punto crítico de la campana. Vale, no es conveniente nunca trabajar lógicamente en las condiciones de punto crítico. ¿Bien hasta aquí, chicos? Vale. Voy a asegurarme de que están todas las zonas, diagrama presión que había más aquí arriba. Vale. Este otro, si se fijan aquí hay una línea representada, ¿vale? Esta de aquí, la voy a señalar para que la vean con el puntero, sería toda esta de aquí. Esa línea es la línea de temperatura constante. ¿Cómo llamamos antes cuando teníamos una temperatura constante? La curva se llamaba, por si acaso. Adiabática era cuando no transmitíamos calor con el exterior y el interior. Isoterma es cuando tengamos temperatura constante, ¿vale?
Entonces, en los diagramas PV veremos representadas son las líneas de isoterma. Otra forma de representar estos diagramas es con lo mismo, el mismo proceso, lo podremos representar en los diagramas TS. ¿Qué es la S? La entropía. ¿Saben lo que es la entropía? La entropía en química, por ejemplo, se define como la tendencia al desorden de las partículas, en este caso, ¿vale? Todo cuerpo tiende al movimiento y eso lo vamos a traducir en una energía. Pues esa energía la vamos a medir con la entropía. El concepto de entropía es un concepto demasiado abstracto, digámoslo así. No llega a ser demasiado entendible prácticamente, ¿vale? Entonces, pero bueno, es una medida que ya está tabulada, que se suele utilizar como referencia y veremos cómo además la vamos a utilizar nosotros en los problemas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que saber es que es otra medida más de la energía de un fluido, ¿vale? Lo mismo, básicamente no nos cambia mucho lo que está representado en este diagrama. Dentro de la campana, exactamente lo mismo, la zona de saturación. A la derecha de la campana, la zona de vapor sobrecalentado. Y a la izquierda de la campana, la de líquido. Bien, las curvas que representamos aquí, si antes eran las isotermas, en este caso son las líneas de presión constante, que sería, por ejemplo, esta de aquí que estoy marcando ahora con el cursor, ¿vale? Y una línea de presión constante, ¿cómo la llamábamos antes? Isobara, ¿vale? Isobara. Sí, me pongo técnica con la pronunciación. ¿Vale? Entonces aquí ya tendríamos lo mismo. Pues en estos diagramas vamos a representar ahora los ciclos frigoríficos. ¿Vale? Vamos a conseguir representar los diferentes estados en los que tenemos el fluido refrigerante dentro de una máquina frigorífica. ¿De acuerdo? Ahora, ya que lo he nombrado, ¿qué entienden por fluido refrigerante? ¿Qué es un fluido refrigerante? Ese sería el ciclo. El ciclo de refrigeración lo podríamos llamar así, los distintos procesos por los que pasa el fluido. ¿Pero qué es un fluido refrigerante? Un gas técnicamente pasa por todos los estados, así que lo de gas no me gusta, fluido. Porque dentro del, tú lo sabes, pasa por todos los estados. Es un líquido que en vez de ser caloportador, que transporta el calor, lo que hace es transportar frío. Por medio de los diferentes procesos que tienen lugar, pues acumulará frío en su interior, digamos, bueno, en su interior. Será capaz de transferir el frío, ¿vale? Por eso lo utilizamos en las máquinas frigoríficas, ¿vale? Yo lo he explicado con mis propias palabras, leyendo ustedes el manual y haciendo alguna actividad que todavía me queda ir poniéndoles de estas unidades, pues verán exactamente la definición técnica, ¿vale? Yo se los he explicado de forma coloquial para que lo entiendan. Antes Emilio decía gas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a... eso lo verán con Pedro. Y si no lo llegan a ver con Pedro, pues bueno, ya lo ven conmigo. Pero cuando tenemos nosotros una máquina frigorífica, por ejemplo, una cámara frigorífica de las que hay abajo, y tenemos que estar pendientes de que suelen haber pequeñas pérdidas del fluido refrigerante, ¿vale? Y entonces, esas pequeñas pérdidas por evaporación, por pequeñas condensaciones, por el uso diario de la máquina, pues hay que compensarlas. Entonces, cuando se ve que ya ha bajado mucho la presión o ya la máquina no está funcionando adecuadamente, hay que rellenar la máquina, hay que volverla a poner la cantidad que nos haga falta de fluido refrigerante. Pues ese fluido refrigerante suele venir en bombonas. Bombonas como de las de gas, suelen venir en estado gaseoso. No lo trabajamos en estado líquido. ¿De acuerdo? Por eso lo decías, ¿no? Vale. Pues esa parte, si no la hacen con Pedro la práctica, yo le diré a él, y en caso de que no la hagan con él, pues ya harán conmigo una práctica de tener la cámara frigorífica, pues hacer, si no me equivoco, Juan tenía la máquina para poder vaciarla de fluido refrigerante y después volver a llenarla de fluido refrigerante, ¿vale? Para que vean ese proceso técnico, ¿de acuerdo?
Bien, hasta aquí más o menos los conceptos. Las caras son de, bueno, sí, digamos. Vale, más diagramas, el de presión, temperatura, no tiene más ciencia, es exactamente lo mismo que hemos ido viendo por ahora, ¿vale? Este diagrama quizás, el de presión entalpía, perdón, es el que veremos más a menudo con los fluidos refrigerantes, ¿vale? De hecho, creo que yo ya abrí las tablas. Aquí al final, creo que era donde estaban. Cuando se quieran cargar, con paciencia. Si no se cargan, creo que iré más rápido con mi pendrive. No, no he reconocido mis pendrive. Qué bueno. Nada, pues si cuando se cargue esto les enseño la gráfica, o si no, bueno, directamente de internet. Vale, esto me deja. Ahora les explico una curiosidad sobre lo que acabo de poner. A ver si se me abre en grande. Vale. Esta sería una gráfica, diagrama P en H, P entalpía, presión entalpía, del fluido, del refrigerante R134A. ¿Vale? Existen multitud de diferentes tipos de refrigerantes. Yo les voy a mandar una actividad para que ustedes, comparando en internet, es una actividad que puede ser quizás un poquito tediosa, pero que ustedes solos aprendan a comparar todos los tipos de refrigerantes que hay y para qué tipo de procesos utilizaremos más o menos cada uno de ellos. Lo que les decía antes de la curiosidad de lo que había puesto. Yo, para buscar el diagrama de Molière, aunque al final abrí esta, puse R22. Saben que, no, bueno, no creo que estuvieran demasiado atentos hace un año a todo eso, pero el R22 se ha prohibido, ¿vale? El freón R22 es un refrigerante que, por su nivel de contaminación, pues se ha decidido prohibir técnicamente, al menos en la Unión Europea, ¿vale? Hay otros países que lo siguen utilizando, pero bueno, a nivel europeo está totalmente prohibido. Se les ha dejado un plazo de moratoria que, si no me equivoco, creo que ya acababa dentro de nada, para que todos los equipos frigoríficos que trabajaban con R22 pues fueran renovados y pasados a su equivalente, que en este caso sería el R, si no me equivoco, el 134A, sí, justamente era este, si no me equivoco. Pues para buscar las equivalencias, ¿vale? Normalmente se suelen coger, cuando hay que hacer algo así, pues refrigerantes que más o menos pueden aprovechar lo máximo posible de la tecnología existente, para que no tengamos que cambiar todo la paramenta, todo lo que tengamos para poder instalar el nuevo refrigerante, sino con pequeñas adaptaciones pueda seguir funcionando perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, de eso van a hacer una actividad que seguramente les cuelgue ya la semana que viene, ¿vale? Sobre comparación de los distintos tipos de fluido refrigerante, por qué fluido hemos sustituido el R22, por qué motivo se ha tenido que quitar el R22, pues para que ustedes tengan que indagar un poquito y informarse sobre el tema. ¿De acuerdo? Bien, estaba con el manual. No, aquí. Vale. Esto es lo mismo, explicación de todas las curvas. Bueno, aquí sí les podría explicar algo más. Ahora me acabo de dar cuenta. Bueno, tanto no lo quería hacer. Vale, que es más o menos... Sí, aquí se ve. ¿Ven estas tres curvas que tenemos por este lado? No sé si desde ahí sí se ve mejor en la pizarra que lo que yo lo veo en el ordenador. Vale, tenemos una que es importante, la línea isentrópica. Isentrópica es que tienen la misma entropía, ¿vale? La S que vimos antes. Entonces, este proceso es importante porque ahora lo vamos a ver en el ciclo frigorífico, hay uno de los pasos que tienen lugar a entropía constante. Entonces, para poder representarlo, tenemos que saber que la forma de representarlo es
con esta curva. Ahora lo veremos de todas formas un poquito más claro con un ejemplo. Vale, llamaremos grado de recalentamiento a la diferencia entre la temperatura en 1, ahora les explico lo que son los distintos estados. El estado 1 lo vamos a definir siempre como la salida del evaporador, ¿vale? Entonces, la diferencia que hay entre la temperatura a la salida del evaporador y la diferencia de la temperatura de saturación a la presión a la que se encuentra el evaporador. Lo tienen aquí explicado de todas formas y ahora lo veremos con ejemplos, ¿vale? Hoy todavía no voy a entrar en lo que es un ciclo frigorífico con el recalentamiento que siempre tiene lugar, sino que hoy lo voy a hacer demasiado teórico. Hoy vamos a hacer el ciclo ideal, digámoslo así, ¿vale? Para empezar con lo fácil y después ya iremos complicándolo en las siguientes clases, ¿vale? Vale, esto no se lo voy a explicar. Esto tampoco. Vale. Parte de un ciclo frigorífico. A ver si encuentro un ciclo frigorífico ya representado. Curioso. No les dejé ningún ciclo. Ah, mira, uno aquí. Vale. Esto sería un ciclo frigorífico. Vale. Vamos a ir viendo poco a poco los distintos elementos que tenemos en nuestro ciclo frigorífico. Vamos a empezar por el punto A, ¿vale? El ciclo siempre se va a componer de estos 4 elementos, digámoslo así, a nivel básico. Elemento 1, el evaporador. ¿Se han ido leyendo ya la unidad 6? La teoría de la unidad 6, mejor dicho. ¿Qué es el evaporador? Para quien lo haya leído o que tenga algún conocimiento básico. Que evapora. Vale. ¿Qué? Perdón, no, espérate. El que calienta. El que evapora, calienta. Hay una transformación, vale. Emilio, de forma técnica. El evaporador es la parte que, si vamos a enfriar, por donde sale el aire frío. La tubería de cobre por el evaporador y se roba el frío. El frío y lo transmite a la nevera, por ejemplo, a la cámara frigorífica. Entonces, lo que han dicho ustedes es cierto. Es donde se va a tener lugar un cambio de temperatura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerda que hemos hablado de transmisión térmica, no? El fluido entra muy, muy frío. Se va a ir calentando, va a aumentar su temperatura y al calentarse el fluido, lo que hace es transmitir el frío al exterior, ¿vale? Y sale del evaporador más caliente, pero al exterior ha llevado ya todo el frío. ¿De acuerdo? ¿Lo han entendido? Es simplemente un proceso de transferencia de calor. Yo te cedo frío y al quitarme yo el frío, ¿qué hago yo? Me quedo caliente. Un intercambiador. Al final de cuentas, un evaporador es un intercambiador en el que en este caso entra un fluido líquido, sale un fluido en estado vapor. Ahora veremos los procesos. Vale. Entonces, esta QF que aparece aquí es la potencia de la máquina frigorífica, el calor que vamos a necesitar para poder decir, yo tengo esta carga térmica, lo que calculamos el otro día de cámara frigorífica, yo tengo mi carga, pues ¿qué evaporador me hace falta para poder dar esa carga térmica, para poder compensar esa carga térmica? Me hace falta un evaporador de tanto según catálogo. ¿De acuerdo? ¿Bien? Vale. Los diferentes estados. Esto es importante también de vistas a ¿cómo se llama esto? A los cálculos. A la entrada del evaporador nos va a entrar líquido, normalmente en estado subenfriado. No va a estar sobre la línea de saturación. ¿De acuerdo? A la salida del evaporador, el fluido, salvo condiciones que ya iremos viendo,
nos va a salir en estado de vapor saturado, ¿vale? Eso es muy importante a la hora de hacer los cálculos que vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Entonces tenemos entrada líquido subenfriado, salida del evaporador, líquido, vapor saturado, ¿de acuerdo? Normalmente los evaporadores vienen definidos por la temperatura de evaporación. La van a leer en casi todos los problemas que yo les voy a poner. Dirá temperatura de evaporación y temperatura de condensación. Si estamos diciendo que dentro del evaporador o dentro del condensador, ahora lo veremos, lo que se produce es nada más un cambio de temperatura, ¿qué temperatura les estoy dando? Siempre la de la salida, ¿vale? Cuando diga temperatura de evaporación, es la temperatura de este punto A o punto 1, ¿vale? ¿Lo han entendido? Ahora lo veremos con un problema. Temperatura de evaporación es la temperatura del punto A la salida del evaporador, ¿de acuerdo? Todo el proceso que tiene lugar en el evaporador tiene lugar a presión constante, ¿de acuerdo? Sería en el diagrama de Molière, sería estas líneas. Si se fijan aquí, presión absoluta constante sería todo esto de aquí, ¿vale? Las líneas horizontales. Bien, eso sobre el evaporador. Compresor. ¿Qué creen que es el compresor? ¿Qué entienden por compresor? Que manda presión. ¿Qué manda presión? Aumenta la presión. Comprime, en este caso, el líquido o el vapor, como decías que salía con un vapor el líquido salía Vapor saturado. Y llega el compresor, creo que lo comprime y lo vuelve a convertir en dándole presión, ¿no? Aumenta la presión y sigue estando en presión, en vapor. En este caso saldría como vapor sobrecalentado, ¿vale? Con mayor presión. Con mayor presión. Por eso distinguiríamos dos líneas de presión. A esta línea de aquí la llamaremos presión de baja y a esta de aquí arriba la llamaremos presión de alta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo consigo pasar de una presión a otra? Por medio del compresor. ¿Qué es lo que conseguimos al aumentar la presión? Que el fluido pase de estado saturado a estado sobrecalentado, ¿vale? Y hemos conseguido cambiar las dos presiones. ¿Bien hasta aquí con el ciclo? Un poquito más complicado si no lo han visto nunca y si no se han leído los manuales. A la próxima clase seguro que sí se lo traen leído todo. ¿Qué? El AutoCAD absorbe, lo sé, no voy a negarlo. Y esperen, que ya tengo preparados todos los planos que van a hacer. La cara de... porque... ¿Bien hasta aquí? ¿Sigo? Vale, cuando ya estamos en la zona de alta y con el fluido a vapor sobrecalentado, lo hacemos pasar por un condensador. En el condensador, ¿qué creen que haremos? Condensar. ¿Qué significa condensar? Enfriar. Pero vamos a dar calor al refrigerante, al líquido. Exacto, en este caso le vamos a quitar el calor al refrigerante, lo transmitiremos al exterior, por eso cuando tocamos la parte de atrás de las neveras, ¿cómo suele estar? Caliente. Estamos cediendo calor al medio ambiente, a la zona, en este caso a la cocina, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso que haremos en el condensador. A la salida del condensador, el fluido sale, dependiendo de las condiciones, nos saldrá como líquido saturado o líquido subenfriado, ¿vale? Ya eso dependerá de cómo lo hayamos diseñado nosotros el circuito. Este calor que viene aquí es el calor que cedemos, fíjense que la flecha está hacia afuera, del condensador, ¿de acuerdo? Una vez que sale el fluido del condensador, lo hacemos pasar por un expansor, un vaso de expansión. ¿Vale? En el expansor, ¿qué es lo que hacemos? El fluido se expande. Al expandirse, ¿qué le va a pasar? ¿Tiene mayor o menor presión? Menor presión. Bajamos la presión y así el único proceso que tenemos lugar aquí es que bajamos la presión para obtener la presión de baja.
y mantenemos que el estado sea líquido en los dos lados. Al pasar el estado, a cambiar la presión, a ver, ¿qué era lo que les iba a contar del expansor? Este proceso que tiene lugar en el expansor se produce a entalpía constante. La energía, porque solamente he cambiado el volumen, no le he ni añadido ni quitado energía, no le he dado ni calor, no le he dado movimiento, no he hecho nada, solamente he cambiado el volumen. Pues por ese motivo la entalpía es constante entre el punto 3 o C y el punto D, ¿vale? Entonces, resumen, en el evaporador, presión constante, en el condensador, presión constante. Para usar el compresor, la cualidad, entropía constante, ¿vale? Y en el expansor, entalpía constante. Aquí es la S constante y aquí la H, ¿vale? Para que lo vayan distinguiendo un poquito con las letras. ¿Bien? Una bomba de calor, exacto. En una bomba de calor lo que tiene de peculiar es que la bomba de calor te puede trabajar con frío o con calor. Según como tú pongas la bomba a trabajar, ¿qué? Cambia, exacto. Tú simplemente es como quien dice, nosotros técnicamente no, sino coloquialmente diríamos, dándole un botón, cambias el proceso que está haciendo, si te da calor o si te da frío, ¿vale? Pero la bomba de calor, de hecho, la tienes explicada un poquito más arriba en la teoría, ¿vale? Entonces, bien. ¿Bien hasta aquí, chicos? ¿Más o menos? ¿El ciclo? ¿Quién se atrevería a explicarme solo el ciclo? Venga. Esto que está aquí delante. Lo que acabo de explicar ahora. Para ver si lo han entendido de verdad. Por eso lo digo. ¿Quién se atreve? Venga, venga. Entre Carlos y Domingo van diciendo cada uno una cosa. En el evaporador sale una transferencia de calor, digamos, del líquido que tiene, enfriando Emilio también te echó el cable por allá atrás. Es subesfriado, saca el vapor saturado y lo manda a tu compresor, que hace lo comprime y lo saca sobre Calentado. ¿Y qué diferencia también tiene? La diferencia de presión. Entropía constante. Entropía, bien. Entropía. En el condensador se elimina el calor y nos quedamos con el frío. Con el fluido más frío. Y ahí es también ¿Ese que aquí? No, el expansor es cuando se hace esta entalpía constante. Pero Este es entalpía constante. Y el volumen constante también. El volumen es el que, digámoslo así, el volumen específico es el que va a cambiar, porque lo hemos expandido. ¿Vale? Es un expansor. El volumen específico cambia las propiedades. ¿Vale? Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es la entalpía. Yo no les voy a pedir que me determinen los volúmenes de cada uno de los puntos, ¿vale? De hecho, hoy vamos a utilizar como se hace a mano, ¿vale? Gráficas y tablas y haremos el programa. Para la siguiente clase les enseñaré cómo obtener los datos sin tener que interpolar ni hacer nada, sino directamente de un programa, ¿vale? Hoy quiero hacerlo a mano y ya poco a poco iremos metiendo también los programas para obtener los datos. Porque si no lo entienden bien, ¿cómo van a entender después el programa, ¿vale? Bien, entonces, muy bien, chicos. El estado de lo más fundamental es el estado líquido. Líquido, todo esto, la entrada y la salida es líquido. Los dos puntos es líquido. Estaba buscando a ver. Se encontraba un ciclo representado. Vale. Aquí tienen el ciclo representado en un diagrama TS, ¿vale? En un diagrama de temperatura, entropía. Aquí lo que vemos, bueno, nos tenemos que fijar porque yo puedo, como es un ciclo, puedo empezar el ciclo desde cualquier punto, ¿vale? Yo suelo tender a empezarlo desde la salida del evaporador, pero por ejemplo en este esquema, una imagen de las que les he puesto, empiezo a la salida del condensador.
Entonces, ¿en qué estado hemos dicho que salía del condensador? Líquido. Si es ideal, saldrá en estado de líquido saturado, ¿vale? Ese estado de líquido saturado, en este caso, lo vamos a expandir. Al expandirlo hemos dicho que el proceso que tiene lugar era a entalpía constante. Así que tendremos que representar la línea isoentálpica. En este caso, la línea isoentálpica sería esta inclinada de aquí, ¿vale? Aquí la han puesto aquí, pero bueno, habría que poner el punto 2 más hacia acá, ¿vale? Cuando ya tenemos representado el punto 2, entra en el evaporador. Al entrar en el evaporador, ¿qué es lo que les dije que salía? Líquido saturado, corta la campana. Y después les dije que entra en el compresor, y en el compresor, ¿qué es lo que hacemos? Aumentar la presión, pero con una línea de isoentrópica. Entonces, una línea totalmente vertical. Las líneas en este diagrama TS de presión constante son estas de aquí. Bueno, y si la representara por la zona de su enfriamiento, vendría por aquí, ¿vale? Sería una curva aquí, con esto y esto. Entonces, como hemos dicho que en el compresor la presión es constante, yo a través de la línea de presión constante puedo llegar otra vez al punto 1. ¿Vale? ¿Han visto el ciclo representado en el diagrama TS? ¿Más o menos? Sí, pero el punto 2 entonces Va donde termina la discontinua, porque no es el proceso 1-2 no es un proceso isoentrópico, es un proceso isoentálpico. ¿Vale? Entonces sería aquí con esta. Terminaría aquí el punto 2, ¿vale? Voy a ver si encuentro por casualidad, que no me acuerdo si lo tenía. Vale. Bueno, vamos a verlo un poquito aquí también. En el diagrama de Molière, en el diagrama pH, sería lo mismo el ciclo. Entrada del evaporador, líquido. Puede ser líquido subenfriado, líquido saturado. Entra como líquido. Lo caliento. Salida del evaporador, líquido saturado. Vapor saturado. Como lo voy a sobrecalentar, en este caso es el proceso real que tiene lugar, ¿vale? Saldría con una temperatura un poquito mayor, ¿vale? El punto C, por el grado de recalentamiento que tenga el dispositivo. Hemos dicho que para pasar de C a D, de la salida del evaporador a la salida del compresor, tenía lugar un proceso isoentrópico. En el diagrama pH, las líneas de isoentropía se representan con una curva con una ligera pendiente que sería esta de aquí, ¿vale? Llegamos entonces al punto de alta presión. ¿Qué proceso tenía lugar en el condensador? Solamente enfriar a presión constante. ¿Hasta qué punto? Pues bueno, depende de cómo esté diseñado el sistema. Si está diseñado para que se quede justo en el punto del líquido saturado, que es muy difícil controlar el sistema para que se quede justo ahí, o líquido subenfriado con un grado de superenfriamiento. ¿De acuerdo? Más o menos ven que es el mismo sistema de antes, lo único de teniendo cuidado con qué forma tienen las curvas. ¿De acuerdo? ¿Más o menos bien? ¿Sí? ¿Sigo? Vale, si no me equivoco, ya así como curiosidades. Vale, los múltiples hoy no se los voy a ver. Lo que quería era que vieran estos sistemas. Vale. Vamos a hacer entonces el problema. En la plataforma tienen la actividad 1. Si no la pueden ver, como la acabo de abrir ahora, denle a recargar la página y ya la podrán ver, ¿de acuerdo? Yo voy a poner...
Vale, ya lo tienen abierto el enunciado, la actividad 1 de la unidad 4. Vale, vamos a leer el enunciado para ir viendo, ya a medida que vayamos viendo los distintos apartados, les voy explicando lo que son cada uno de ellos, ¿vale? Pero lo que me interesa sobre todo es que hoy aprendamos a calcular los estados en los que se encuentran las características de los estados del refrigerante en cada uno de los puntos. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. El enunciado nos dice, una máquina frigorífica utiliza el ciclo estándar de compresión de vapor. Perdón, cuando me digan ciclo estándar o ciclo ideal, es el ciclo que les acabo de explicar, el ciclo básico en el que todos los estados se conocen, no tenemos ni sobrecalentamiento ni superenfriamiento, no tenemos nada, sino sabemos perfectamente que la máquina fuera ideal, que no tuviéramos problemas, ¿vale? Sé que lo ideal, como saben todos, es ideal, no ocurre en la realidad, pero bueno, nos sirve para ir practicando con el ciclo sin complicarlo, ¿vale? Para que puedan coger los conocimientos. Otra cosa, el ejercicio que yo les he dado es un ejercicio viejo y está con el R22. El próximo ejercicio que hagamos, el que les voy a poner para hacer la semana que viene, creo que no tenemos EQN, sino la siguiente, será ya un ejercicio con refrigerantes actuales, ¿vale? No será ni con el R22 ni con el R12. Bien, entonces nos dice, tenemos una máquina frigorífica que utiliza el ciclo estándar de compresión de vapor. Produce 50 kilovatios de refrigeración. Cuando me dicen lo que produce la máquina frigorífica, o cuando me digan la potencia frigorífica, estamos hablando del evaporador. ¿De acuerdo? QF. Vale, entonces por los momentos ya tenemos el dato de cuál es la potencia frigorífica del evaporador. Ahora con el ejercicio veremos cómo lo iremos calculando esos apartados, ¿vale? Nos dicen el nombre del refrigerante, dato muy importante, cambia muchísimo utilizar un refrigerante que utilizar otro, ¿vale? Entonces es importante saber qué refrigerante estamos empleando, en este caso el R22. Nos dan la temperatura de condensación. Si nos dan la temperatura de condensación, ¿qué les estoy dando? ¿La entrada o la salida del condensador? Antes lo dije. La salida. Siempre que yo les diga temperatura de condensación o temperatura de evaporación, les estoy dando la salida de esos dos dispositivos, ¿de acuerdo? Nos dan la temperatura de condensación 40 grados y la de evaporación menos 10 grados. ¿Vale? Antes incluso de empezar a leer ningún apartado, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Representar el ciclo frigorífico, que es básicamente el esquema que vimos antes. Evaporador, compresor, condensador, vaso de expansión. ¿Vale? El vaso de expansión se suele representar incluso sin el círculo, sino como la X pero cerrada, como si fuera un diábolo. ¿Vale? Entonces, primer paso, representar el ciclo frigorífico. Ese primer paso, yo en los ejercicios no se lo voy a pedir, pero si no lo ponen, no sigo corrigiendo el ejercicio. ¿Vale? Hacer el esquema y la representación en el diagrama pH, en el diagrama de Molière. ¿Vale? Estos dos pasos yo no se los pido en los ejercicios, pero son obligados para poder yo seguir corrigiendo. Bueno, y el tercer paso que les voy diciendo. El primero es hacer el ciclo aquí y el segundo hacer el ciclo en el diagrama de Molière. ¿Vale? En el diagrama pH. ¿Siempre es el mismo cuando es ideal? Cuando es ideal siempre es el mismo. Ya iremos viendo a medida que los iremos complicando en clase cómo van cambiando estos ejercicios, ¿vale? ¿Vieron los cambios de horario en la plataforma ahora que me acabo de acordar? No sé si se han fijado que al final este trimestre, en vez de terminar como estaba puesto al principio a finales de marzo, termina la semana antes de Semana Santa. Tenemos 2 semanas más para este trimestre. ¿En qué se va a traducir eso? Tenemos 2 semanas más para seguir dando cosas de EQN, ¿vale? Que dado como es este módulo, nos van a venir bien, ¿vale? Bien, entonces, el ciclo está claro. Yo creo que el ciclo frigorífico es fácil de entenderlo, ¿no?
Vamos a entender ahora otra vez el diagrama de presión-entalpía, el diagrama de Molière. ¿Cómo lo representamos? Empiezo el punto 1. El punto 1 en el ciclo ideal siempre es vapor saturado, ¿vale? No hace falta, a ver, si yo les diera un diagrama de Molière con todas las presiones, todas las entalpías, todas las temperaturas, sí me lo tendrían que cuadrar y localizar ese punto exacto, ¿vale? Pero en un ejercicio de los normales, digámoslo así, simplemente hacen la campana y más o menos con una forma similar a esta, pues ya dicen, vale, el punto 1 si lo pongo aquí, pues yo ya sé que el punto 4, como es a presión constante, estará sobre esta horizontal, ¿vale? Todavía no sé exactamente dónde, solo sé que tiene esa presión. ¿Qué más sé yo? Del punto 1 al punto 2, decíamos que pasábamos con una línea isentrópica, entropía constante, pues dibujo una curva, que es esta de aquí, de forma genérica, ¿vale? Ya tengo el punto 2. Para pasar de 2 a 3, decíamos que lo único que hacíamos era enfriar, pero a presión constante. Pues dibujo otra horizontal. Y en el diagrama ideal, ¿dónde me quedo? En líquido saturado. Me quedo en el punto 3. ¿Vale? Y de 3 a 4, ¿cómo pasamos? Con una isentálpica. Pues dibujo una vertical. Y ese sería el diagrama de Molière ideal, digámoslo así, del ciclo de compresión ideal. ¿Lo han entendido? Si se fijan, estoy yendo relativamente despacio. Otras veces hablo más rápido. Bien, ¿sigo, chicos? Vale. El tercer paso que les voy a pedir siempre, y justamente en el ejercicio resuelto no lo tengo, que me hagan una tabla, la voy a poner con el pen, el siguiente paso será hacer una tabla que tendrá los siguientes valores. Vamos a cambiar la fuente. Vale. Primero que nada, me tienen que decir en qué estado está cada uno de los puntos. Entonces, debajo me empiezan a poner punto 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? El estado se refiere a líquido saturado, líquido superenfriado, vapor sobrecalentado o vapor saturado, ¿vale? Me tienen que decir en qué estado está cada uno de esos puntos. En el ciclo ideal, los estados son siempre lo mismo, lo acabamos de ver. Para el punto 1, en el ciclo ideal, siempre ¿qué estado va a ser? Vapor saturado. Vapor saturado. ¿El punto 2? Líquido sólido. No, el punto 2, vapor sobrecalentado, en el diagrama que yo tenía, ¿no? Aquí. El punto 2, vapor sobrecalentado. Punto 3. Líquido saturado. ¿Y el punto 4? Líquido saturado. También es líquido saturado, ¿vale? Lo único que con un título, voy a introducirles un concepto nuevo, diferente. ¿Qué es el título? Es la relación que existe entre la cantidad de vapor y la cantidad de líquido que hay presentes en el fluido. En este caso, como estamos cambiando de líquido a vapor, tendremos una cantidad de uno y otro. De forma de que le asignaremos título 0 al líquido saturado. ¿Y el 2 qué sería también? Vapor sobrecalentado. Le daremos título 0 al líquido saturado y título 1 al vapor saturado. ¿Y al 0? El 0 al líquido saturado. Líquido saturado. Y título 1 al vapor saturado, ¿vale? El título se suele representar con una X. Ya les explicaré cómo calcularlo y todo más adelante, pero bueno, al menos ahora les doy el concepto. ¿Bien hasta aquí? ¿Siempre los valores de 0 o 1? Sí, entre 0 y 1, porque es como quien dice el tanto por ciento, la relación que existe. Como no tiene nada. Como no tiene nada de vapor, 0% de vapor, pues título 0. Como tiene todo vapor en el vapor saturado,
100% de vapor, título 1. ¿Vale? Es como si dijéramos el tanto por ciento de vapor presente en el fluido en tanto por 1. En vez de ponerlo en tanto por ciento, lo representamos en un tanto por 1. Por eso está entre 0 y 1. ¿Bien? Vale. Esa sería la primera columna. Rellenarme el estado, como lo acabamos de decir, para cada uno de los puntos. Siguiente columna. Me tienen que deducir cuál es la presión de cada uno de todos los puntos. ¿Vale? Ahora lo veremos con el ejemplo y iremos rellenando esta tabla. Siguiente columna. Me tienen que decir la temperatura de todos los puntos. Siguiente columna, la entalpía de todos los puntos. Y por último, la entropía, y aquí no voy a ser mala, solo del punto 1 y 2. Al menos. Ya lo veremos en los ciclos en los que tenemos 10 puntos, que esto se agradece. Vale, la entropía solo del punto 1 y 2. ¿Por qué me interesa la entropía de esos dos puntos? Porque es son los dos puntos isentrópicos. Entonces realmente solo necesitan la entropía del punto 1. Ahora veremos cómo vamos a trabajar con ella, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? ¿Qué es lo que les voy a pedir? ¿Lo tienen más o menos claro? Vale, pues vamos a ir rellenando esta tabla y así de paso les explico cómo funcionan las tablas. Bien, el estado 1. Hemos dicho que el estado 1 era vapor saturado. Voy a poner solo sat para que me quepa, ¿vale? Ustedes si les caben pongan saturado. Del punto 1, ¿qué conozco? ¿Qué sé yo por los momentos? Según el enunciado. El punto 1 era la salida del evaporador. 10 grados, menos 10 grados. Menos 10 grados. Conozco la temperatura porque me la dan el enunciado. Vale. Si está en estado de vapor saturado, yo puedo saber ya cuál es la presión de este fluido. ¿Vale? En este caso el refrigerante era... ¿Vale? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Irme a las tablas que les he proporcionado, las tablas de fluidos refrigerantes, buscar en el índice, propiedades, vale, aquí tenemos el R717, que será cuando les digan que es amoníaco. Fíjense que aquí empieza propiedades del líquido y vapor saturado, ¿vale? Antes eran las de vapor saturado, pero para refrigerantes 717. La segunda es la del R22. Si siguen bajando, van viendo cómo van cambiando los distintos refrigerantes, ¿vale? En este caso a mí me interesa la del R22. Se ven granditos más o menos los números en el proyector, ¿no? Lo he hecho un poquito más grande. Se ha decidido desaparecer la imagen. Denle un poquito de paciencia al ordenador. Ahí sigue haciéndolo así, se despabila. R717 no quiere espabilarse. ¿Qué? No, descarga. Lo guardo en el ordenador, ¿verdad? Va más rápido. Bueno, yo lo tenía ya aquí. No. Y aquí se me descarga en la carpeta de descargas, creo. Vale. Vale. Sí, va mucho más rápido descargándolo. Vale, para el R22, decíamos que la temperatura la conocemos, menos 10 grados. Pues entro en la tabla y busco la temperatura de menos 10 grados, primera columna, ¿vale? Siguiente dato que me hace falta, la presión. Las presiones que vienen aquí son las presiones de saturación. Entonces, si yo ya sé la temperatura, yo ya sé cuál es la presión.
354,9 kilopascales para este ejemplo, ¿vale? 354,9. Vamos a ponerla rellenándolo aquí. 354,9. Voy a poner las unidades para no estar poniéndolas y trastocando todo aquí arriba. Kilopascales. Vale. Siguiente dato que voy a buscar, la entalpía. La entalpía es la H, ¿vale? Si se fijan, vienen dos columnas de entalpía, dos columnas de H. HL y HG. La entalpía si está en estado líquido, la entalpía si está en estado de gas saturado. ¿Vale? En este caso, a la salida de 1, ¿cuál voy a coger? O sea, en el punto 1, a la salida del evaporador, la de gas. Voy a coger la entalpía del gas a la temperatura de menos 10 grados, que sería 401,1 kilojulios partido kilogramo. Vale. Y dijimos que del punto 1 sí me interesaba la entropía. La entropía era la S, a menos 10 para gas, 1,765. Y unidades en este caso, kilojulios partido por kilogramos Kelvin. Vale. Acuérdense que como vamos a trabajar con incrementos de temperatura, me da lo mismo trabajar en grados centígrados que en grados Kelvin, ya que como tendría que sumar y restar menos 273, se me van a anular. Bien, eso es lo que conocemos del estado 1. ¿Están de acuerdo hasta aquí? ¿Complicado? Y más o menos entendible, aunque sea entendible con la explicación. Vale. Vamos al punto 2. ¿En qué estado se encontraba? Dijimos. Vapor sobrecalentado. Voy a ponerlo así nada más, porque si no, no me va a caber todo. Vale. ¿Y qué datos sé yo por los momentos del punto 2? ¿Conozco la presión? Vale. ¿Conozco la temperatura? ¿Del punto 2? ¿Conozco la entalpía? ¿Del punto 2? Tampoco, si no sé nada de lo otro. La entropía la conozco porque resulta que tengo una característica. Entre el punto 1 y el punto 2 decíamos que tenía lugar un proceso isentrópico. Entonces ya tengo la entropía del punto 2. La misma que del punto 1. ¿Vale? Porque es un proceso isentrópico. De hecho, verán en los catálogos de los compresores que vienen definidos por el rendimiento isentrópico del compresor. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta aquí? Me voy a ir al punto 3. ¿Qué estado está el punto 3? ¿Saturado el qué? Líquido saturado. ¿Conozco la presión del punto 3? Todavía no. ¿Conozco la temperatura del punto 3? Perdón, aquí me faltó el menos, no me lo cogió. ¿Conozco la temperatura del punto 3? Punto 3 es la salida del condensador. ¿Qué era? ¿Conozco la entalpía? Ahora sí, porque cojo la tabla. Muy bien. Venga, díganme entonces ustedes solos qué presión le pongo entonces al líquido saturado, al punto 3.
1534,1. ¿Presión cuánto dijiste? 1534,1. Exacto. 1534,1. Perfecto. ¿Entalpía? Pero la masa líquida ya. Ya está líquido. Ahora nos interesa es líquido. Líquido. Estamos en L. $249,8. ¿Vale? ¿Y la entropía? Aunque no se las he pedido, pero bueno, ya que es saturado no nos cuesta nada copiarlo. 1,167. 1,167. Perfecto. ¿Entendido el punto 3? Aquí el punto 1 y 3 son facilitos de hacer. Simplemente tener un poquito las ideas claras. Ya lo complicaremos con los otros dos puntos. ¿En qué estado está el punto 4? Igual, Líquido, saturado. Muy bien. ¿A qué presión está el punto 4? Tendrá que estar la misma, ¿no? A la misma que ¿quién? ¿Que el punto 3 o que el punto 1? El punto 1. Que el punto 1. El punto 3 estaba a la presión de alta. El punto 1 está a la presión de baja. Entonces está a 354,9. Y importa que una esté conectada y otra No, no. La presión está ahí. la presión es constante. Lo teníamos en el diagrama, antes lo vimos. El punto 1 y el punto 4 están a la misma presión. Distintos estados, pero misma presión. Igual que el punto 2 y el punto 3. Misma presión, distintos estados. Entonces yo ya puedo rellenar aquí la presión del punto 2, porque ahora ya sí tengo la presión del punto 3. 1534,1. ¿Bien hasta aquí? Vale. ¿Qué más datos conozco yo del estado 4? Hay un dato más que tengo. A esta presión, ¿es la misma temperatura o no? La misma temperatura de saturación, sí. Muy bien. Porque está saturado. ¿Qué más conozco? A 40 grados, si saben que es lo mismo. No, La entalpía porque no es vapor saturado ni líquido saturado, sino es una mezcla. El punto 4, si lo vemos aquí en el diagrama, tenemos un título de vapor ya. No tenemos ni todo líquido ni todo vapor. Por eso no puedo coger ni la de vapor, ni la entalpía del vapor, ni la entalpía del líquido. Pero es que yo tengo otra pista más para saber cuál es la entalpía del punto 4. dando una y otra. ¿El calor dijiste? No, ese no, porque todavía no les he explicado fórmula. ¿Cómo dijiste tú, Domingo? Dando una y otra. Restando, no. ¿Qué proceso tenía lugar entre el punto 3 y el punto 4? Era un proceso isoentálpico. Era expansión. La entalpía entre el punto 3 y el punto 4 es constante. Con lo cual, realmente de la tabla, solo me queda determinar los puntos del punto 2. Si se fijan, todo lo demás de lo que yo les he pedido, simplemente teniendo claro los conceptos de está saturado, es un proceso isoentálpico, un proceso isotrópico, hemos rellenado todo lo demás. ¿Vale? Entonces el punto 2, el de vapor recalentado, es el único que nos puede ser un poquito puñetero por los momentos. ¿Vale? ¿Bien? Teniendo la temperatura, puedes calcular todos los demás. Claro, si está saturado en los estados saturados, teniendo la temperatura, calculas todo lo demás. ¿Vale? Cuando tengamos líquido superenfriado o vapor sobrecalentado, ya con la temperatura nada más no lo haces. Ahora veremos las tablas. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? ¿Más o menos han entendido cómo hemos obtenido los datos que tenemos por los momentos?
Esta tablita era la tercera cosa que les dije antes, que es obligada que la rellenen, aunque yo no se las ponga en el examen. ¿Vale? Que no se los ponga, bueno, en el examen, hemos dicho que no lo voy a hacer examen, que no se lo ponga en la actividad. ¿Vale? Todas las actividades que me entreguen de esto, me la tienen que entregar con estos 3 apartados que hemos visto. El ciclo, el diagrama de Molière y la tablita con todos los datos, ¿vale? Iremos viendo cuando tengamos 10 datos que estos 4 nos caían mejor. ¿Bien? Vale, pues sigo con el programa. Vale, aquí les ponía ya los datos, presión, Vale. Vamos con el punto 2. Es el más complicado, ¿vale? Pero bueno, es entendible también. Si sigo bajando las tablas, verán lo que les decía. Viene la desaturación del R134 y después vienen estas que están giradas. Vale. Las que están giradas, vemos que primero me dice entalpía del líquido subenfriado y el vapor sobrecalentado para la R717, ¿vale? Si se fijan ya es lo que les decía, unas tablas distintas si tenemos subenfriado o sobrecalentado. Este no me interesa porque no es mi fluido. Fíjense que antes decía entropía. La segunda es para el mismo refrigerante, pero entropía. Antes era entalpía, ahora entropía. Y la tercera, volumen específico, que no se los he pedido, ¿de acuerdo? Bien. En la página 7 ya tienen la entalpía para el R22. Bien, vamos por buen camino. Esta nos hace falta. Pero es que yo no tengo el dato de entalpía. El dato que yo tengo es el dato de entropía. ¿Verdad? Del punto 2, yo conozco es la entropía y la presión. No conozco nada más. No sé a qué temperatura está el punto 2, ni sé cuál es la entalpía del punto 2. Entonces, con los datos que tengo, voy a intentar averiguar cuáles son esos valores. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo trabajo yo con esos valores en estas tablas? Bien, les explico. Las 2 primeras columnas son temperatura de saturación o presión de saturación. En este caso la presión la tenemos 1534,1. Vale. Yo siempre suelo hacer esto, buscar cuando las tengo impresas o les pongo una regla y aquí como no la tengo impresa la he calzado con la última línea para poder tenerla localizada, ¿vale? Porque como necesito los datos de ahí, pues para poder tenerlos mejor referenciados. Pues bueno, a la presión de 1534,1. ¿Qué dato es el que conozco? Hemos dicho la entalpía, la entropía. La entropía la tengo que buscar aquí dentro, ¿vale? Dentro de los valores de la tabla. Entonces, ¿qué entropía es la que tenía que buscar? 1,765. 1,765. Tengo un problema. ¿Se fijan cuál es mi problema? 1,765, no es 56, pero es que tampoco es 82. Estoy en medio de 2 valores. ¿Vale? Y en medio de estos 2 valores me dice con la columna de arriba que la temperatura del punto 2 estará en medio de 50 y de 60. ¿Han entendido eso? Vale. Porque es importante. 60 o de 60 y 70. 50 y 60, 1,7, perdón, 60 y 70, perdón, sí. 1,765 era. Vale, entre 60 y 70 grados voy a estar. ¿Cómo voy a determinar qué valor es el que tengo realmente? Si es 61, 62, 63, ¿cómo voy a calcularlo? Haciendo una cosa que se llama interpolar. ¿Vale? ¿Hay alguien que ya sepa interpolar? ¿Que haya interpolado alguna vez? Le suena chino, ¿verdad? Es como si les dijera, me voy de vacaciones a la Conchinchina. Bueno, veamos cómo se interpola.
Para hacer las interpolaciones hacemos otra tabla más, ¿vale? En este caso, lo que pondremos es los datos que tenemos en la primera columna. ¿De quién tengo yo todos los datos? De la entropía, ¿vale? Entonces, entropía. Bien, de la entropía, ¿qué sé yo? El valor más pequeño de la entropía era 1,756. 1,756. Sé el valor que yo quiero obtener, que era el de 1,765, era, ¿no? 1,765, sí. El que queríamos, a ver, este sería el valor más pequeño en medio de los dos que está. El siguiente es el valor que yo quiero, 1,765, lo tenemos aquí. Y el tercero sería el valor más grande en medio de los que está. En este caso, 1,782. Después ponemos qué es lo que queremos calcular. Con esta tabla hemos dicho que sabremos cuál es la temperatura, ¿vale? En este caso, la temperatura del punto 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ponemos igual. ¿Cuál era la temperatura que se correspondía con la entropía de 1,756? Pues en este caso, con 1,756, la temperatura era de 60. ¿Conozco la temperatura del punto que yo tengo? No, desconocida, X. Y la de 1,782 era el valor mayor, 70. 70 era, ¿no? Sí, 70. Yo voy a aprovechar la tabla y la voy a dejar preparada ya para cuando vayamos a determinar la entropía. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? Al menos sacar los datos y ponerlos en las columnas más o menos bien. Vamos a ver ahora cómo es el procedimiento de interpolación. Si me deja alargar la vista de papel. Vale. Se hace siempre igual. Si a alguien le gustan las matemáticas, es como si fuera un teorema de Tales. Pero bueno, como no creo que haya muchos matemáticos por aquí. ¿Cómo se pondría? Se pone siempre el que yo quiero hallar, 1,765 de los datos que tengo, menos el anterior, este menos el de arriba. Entonces pondría menos 1,756. ¿Vale? Eso dividido por... Ahora es el valor más grande, 1,782, menos el valor más pequeño de todos, 1,756. Eso lo vamos a igualar y hacemos ahora la misma relación pero con los datos que no tenemos. ¿Qué puse aquí? El valor que quiero hallar menos el más pequeño. Pues el que quiero hallar es X menos el más pequeño, 60. Y lo voy a dividir entonces entre ¿cuánto? 70 menos 60. Bien. ¿Lo han visto cómo sería la interpolación? ¿Sabrían por casualidad despejar de aquí la X y darme el valor de X? ¿Eso se llama? Interpolar. ¿Y no lo tenemos que poner a la hora de hacer eso? ¿A qué te refieres? En plan, poner... Interpolación, no hace falta que me pongan interpolación. Simplemente con que me pongan esto yo sé que están interpolando. Vale, no hace falta que me escriban. Se interpola, ta, ta, ta.
Tanto no lo voy a pedir. ¿Bien hasta aquí? ¿Sabrían despejar la X? Hay gente que tiene oxidadas las matemáticas. Yo les aconsejo, sobre todo para los que les cuesta más las matemáticas, hacerlo despacito. Entonces vamos a hacerlo despacio. Primero hago todas las restas que no tengan X. Entonces, la primera resta, el resultado es 0,009, ¿puede ser? Sí. 0,009. El resultado de la segunda resta, 0,026. 0,26. Vale. Aquí esta se queda igual porque todavía no lo puedo resolver. X menos 60. Y debajo 10. Ahora, siguiente paso. Hago la división de los dos números que tengo. 0,009 entre 0,026. 0,346. Vale. Ahora, siguiente paso. Vemos que este 10 está dividiendo a mi incógnita. ¿Cómo pasa para el otro lado de la igualdad? Multiplicando por 10. Y en el otro lado se me quedaría X menos 60. ¿Puedes repetir? He hecho la división 0,346. El 10 que está dividiendo pasa para el otro lado de la igualdad multiplicando. Y el X menos 60 se quedó tal cual. Esto me da 3,46. Y ahora el 60 que está, lo iba a poner paso a paso porque ya que lo dije. Y el 60 que está restando pasa para el otro lado de la igualdad, suma, no me cogió el más 60. Entonces la temperatura del punto 2 va a ser 63,46 grados centígrados. Entonces aquí yo ya puedo poner que X es igual, ahora lo ruedo para arriba, a 63,46. Y 0,009 dividido entre el resultado 0,346. Hagámoslo con la calculadora. Yo me he fiado de los datos que me estaban diciendo por aquí. 0,009 entre 0,026, 0,346. ¿Vale? Claro, para la entalpía había que hacer lo mismo. Para, Polar. perdón, puse entropía. Gracias. Sí. Para la entalpía, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ver entre qué valores. Ahora lo hacemos. Vale. ¿Hasta aquí lo han entendido? La interpolación. Hacemos la entalpía y dejamos el problema aquí, ¿vale? Ya seguiremos la próxima clase, que estoy viendo la hora del ordenador y entre que cerramos y todo. Vale, entalpía. Nos venimos a la tabla. Ahora en vez de esta, que era la tabla de entropía, me tengo que ir a la tabla de arriba, que es la tabla de entalpía. ¿Bien? Bien. Primera cosa que hago, buscar la presión de trabajo. En este caso, 1534,1. Estaba aquí. ¿Vale? Ahora busco las temperaturas de mi rango de trabajo. Entre 60 y 70. Me da estas dos para 60 grados. Me da que la entalpía es 434,9. Me vengo al Excel entonces y pongo los datos. 434,9. Para el otro punto es la que no conozco. Y para 70
443,6. ¿Están de acuerdo con la tabla? ¿Con los datos que he cogido? Sí. Sí. Yo siempre pregunto por si acaso yo me puedo despistar, lo digo por eso. Ustedes revisen porque hay veces que me puedo despistar y como me pasó antes, que si no me llega a decir Víctor que me había movido con lo de las temperaturas, yo decía 50 y 60, ¿vale? Por si acaso yo me despiste, por eso les pregunto. Vale, entonces ya tengo las dos entalpías. ¿Puedo borrar lo que tengo aquí de la interpolación? Sí, vale. ¿Puedes repetir eso en la tabla, por favor? Vale, voy. Porque ¿No te coinciden tus datos con los míos? Vale. Me he ido a la tabla que dice entalpía del líquido subenfriado y vapor recalentado para el R22. Fíjate que estás en la misma tabla. La presión dijimos que era 1534,1. La he calzado aquí. Está en el borde de abajo del todo. 1534,1. Me he movido hasta la temperatura de 60-70. Vale, perdona, es que lo miré por la temperatura, pero si sería la casilla abajo. Ah, vale, de acuerdo. No, lo miramos, entramos como presión aquí y después nos movemos a las temperaturas que estamos interpolando. En este caso, 60-70. 434,9 y 443,6. A ver, se los digo por si acaso. Yo tengo un poquito, es apenas, pero de dislexia. Suelo decir 443,6 y escribir 446,3. Entonces, si ven que me equivoco en eso, salten enseguida, por si acaso, ¿vale? Ahora ya sé que se despiste, después me lo echen en cara. Fíjense lo que he hecho. La primera columna, como son los datos conocidos, la dejo igual, la primera parte de la operación. El que no sé menos el primero y el último menos el otro, y por eso he dejado estos cálculos idénticos, no los he tocado, ¿vale? Y ahora voy a poner lo mismo que hicimos antes, pero ahora para la entalpía. Díganme ustedes, ¿cómo empiezo este lado? ¿Qué valor pongo? Ahora estoy interpolando, poniendo los datos de esta columna, de la entalpía. ¿Cómo dijiste? No, empiezo X menos. Empiezo por eso. X menos 434,9. Primero empiezo por el que no conozco menos el primero. Y ahora en la línea de abajo, ¿qué tendré que poner? 443,6 menos 434. Perfecto. Pero vas con los datos Y este lado lo dejo idéntico porque siempre es el dato que yo conozco con el dato de entalpía. ¿Por qué no he cogido los datos de temperatura que podríamos decir son números más pequeños, podrían ser más cómodos de trabajar? Porque y si me he equivocado al hacer la interpolación y me han calculado mal la temperatura del punto 2, tendrían mal la entalpía. Pero entonces si cogemos los datos que sí conocemos desde el principio, no corro el riesgo de, si me he equivocado aquí, arrastro ese error. Ese es el truco, ¿vale? Es simplemente un truco de, digámoslo así, de experiencia. De experiencia de no me quiero equivocar. Vale, entonces aquí esto lo dejo igual. Bueno, vamos a ponerlo con letras que queda más mono. X menos 434,9. La resta, ¿cuánto me da de 443,6 menos 434,9? 8,7. La división antes, ¿cuánto me dio? 0,46. En este caso, por 8,7 sería igual a esa X menos 434,9. ¿Cuánto da 0,346 por 8,7? 3,01. Y ahora el menos que estaba aquí, ¿cómo pasa para el otro lado la igualdad? Más.
434,9 sería igual a X. Con esto que me dice que mi entalpía del punto 2 es 437,91. Entonces ya me puedo ir aquí y rellenar que X es igual a 437,91. Y ya en definitiva me puedo venir aquí arriba y rellenar que la temperatura del punto 2 es 63,46 y que su entalpía es 437,91. Ya habríamos terminado la parte que todavía no hemos empezado a resolver ningún apartado. ¿De acuerdo? Esto es simplemente lo previo que tienen que saber hacer y coger agilidad para poder resolver lo que les pida el ejercicio. Ya ahora solamente es aprenderse 4 fórmulas y sustituir. Lo que nos queda es básico, ¿vale? Pero lo más complicado de este tipo de ejercicios es conseguir rellenar la tabla correctamente. ¿De acuerdo? ¿Lo han entendido? ¿Alguna duda especial antes de ir cerrando? Luego ya todo esto. ¿Qué? Perdón. Con RPL, con la asignatura. ¿RPL? Sí, AutoCAD. Representación gráfica. El ejercicio de la línea 3, del laberinto, con la espada y el cachador. Esa más. O sea, hay que entregarte un papel. Y dentro de esa misma actividad, los que son línea 4, ¿quieres llevar un folio o quieres lámina de dibujo? Me vale un folio. Me vale un folio. No les voy a hacer comprarse láminas de dibujo. Vale, entonces Lo de los archivos. no, De los 4. ¿Por ahí alguien me iba a preguntar algo? Cuando Eva me estaba hablando. Bueno, la actividad continua luego Sí, no, olvídenla, eso lo hacemos aquí en clase, ¿vale? Las actividades. Hemos dicho que por los momentos, al menos, la primera actividad de todos siempre la haremos en clase y después les mandaré a casa una actividad idéntica con otro refrigerante, otros datos para que la tengan que hacer. Pero cuando ya hayamos acabado esta, ahora mismo no se las puedo mandar, ¿vale? Hoy la clase con Pedro diferente, ¿verdad?